Andrés Figueroa, ¿cómo estás? Encantado de saludarte. Muchísimas gracias por recibirnos el día de hoy y poder conversar sobre ti, sobre este último documental, digo, que hiciste a propósito del Across Andes que viene. ¿Cómo estás? Muy bien, Eduardo. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la instancia. Un agrado estar acá conversando sobre todo el documental que tiene harto que quizás hablar detrás de cámara o detallitos que es un mundo en verdad la carrera, así que da para mucho. Sí, da para muchísimo. ¿Qué viene ahora? Ay, me comí el último pedacito. ¿Qué viene ahora? Se llama el documental que hace un par de semanas fue estrenado, ay, con una bicicleta de por medio, una Diverge, también de gravel. Como que en el último periodo y en este último trimestre están pasando muchas cosas en el mundo outdoor, particularmente festivales de cine, eventos de toda naturaleza. Y nosotros tuvimos la oportunidad de asistir a ese estreno en donde yo me quedé con varios conceptos y un poco dije, wow, yo creo que sería súper interesante empezar a conocer esos pequeños detalles porque, primero y antes de todo, felicitarte por el gran trabajo. Creo que todos los que asistimos ahí al Cerro San Cristóbal, el anfiteatro Pablo Neruda, nos encantó. Y después se estrena, se libera, digamos, como para el resto del mundo, por YouTube. ¿Cómo nace esta idea, Andrés, de realizar un documental a propósito de una carrera? Porque pasan muchas cosas. Tú dijiste cosas muy interesantes cuando tomaste el micrófono. ¿Cómo nace la idea de, hoy hagamos un documental? Y ahí empieza toda una fabricación. ¿Cómo nace todo esto? Es bien complejo realmente porque un documental como tal es algo difícil de realizar más allá de la intención, también porque tiene un valor alto y porque tiene un valor alto, sobre todo en este tipo de carreras que son largas. Fondo, son muchos días cubriendo un evento. Entonces hay una sumatoria de factores que a veces pesan. Y ahí en el fondo también entra que Specialized, como era auspiciador de Across Andes, en ese tiempo estaba Jonah adentro y Jonah tenía muchas ganas de hacer algo distinto también. No el típico registro de una carrera como sponsor, sino como algo que fuera un poquito más diferenciador, que trascendiera un poquito más al material clásico de carreras. Entre esas conversaciones, claro, empezamos a hablar qué podría hacer, qué podría hacer. El tiempo también en verdad se nos fue apretando porque entre conversación y negociación terminamos cerrando muy encima la carrera, entonces fue todo bien encima realmente. Lo único que pudimos llegar a conversar fue básicamente como, sí, acotémoslo a ciertos corredores, acotémoslo también porque queremos una historia, porque en el fondo no queremos solamente la carrera, o sea, queremos mostrar un relato de personas dentro de la carrera, aprovechando que quizás también puedan ser de Specialized. Y ahí es donde empieza a ser igual complejo, porque en el fondo se te empieza a acotar. Estás hablando de un mundo de 150 corredores que parten, también hay que pensar en qué quiere la marca. Ahí es cuando ya empieza el primer como hito de qué vamos haciendo. Sí, tocaste un tema muy importante, ese registro, ese video de respaldo, como los entregables que uno muchas veces ha conversado con muchas personas, ese pool de fotos y un video que digan esto se hizo para que se distribuya básicamente en redes sociales. Y de alguna manera hubo una suerte de desafío, sin duda, porque cuando uno dice documental o registro más extendido, una historia, tiene que empezar a seleccionar los personajes y ahí me detengo antes de todo, porque tú me corriges, por favor, no todo el mundo que participó como protagonista de esta historia estaba relacionado con una marca y ahí como que hubo, como que soltaron y creo que hizo más heterogéneo. No era un documental de la marca Specialized, pero ese mix yo creo que da la libertad también como para poder sacarse un poco de la cabeza y meterse a fondo en esta carrera épica. Es un tira y afloja bien complejo realmente. Pucha, y ahí yo cedo mucho también a como agradecer a Specialized también como desde arriba a todos el equipo, Juan Criado, Lacate, Jonah, Thomas, ¿cachai? Que estuvieron dentro, en también dejarme ese espacio para yo poder contar en parte también lo que necesitaba y lo que quería, porque yo fui súper enfático en que si nos centrábamos solo en corredores que fuesen de la marca quizás, nos estábamos perdiendo grandes historias. También son apuestas que uno hace, o sea, tampoco es seguro. No hay nada seguro en un documental, básicamente. Tú puedes llegar con una idea, pero si te cierras a esa idea, muchas veces te perdí la esencia. Y ahí es cuando en el fondo, sí, yo dije, ya, tengo que tener a alguien que quizás no sea la marca estratégicamente también, o sea, tampoco se trata como de ir y buscar a la competencia más directa de los corredores, o sea, hay que ser bien estratégico también y por suerte creo que también se nos dio que eran épicos personajes con mucha historia
Y también porque, claro, también fue bien selectivo en quienes escogíamos como entre hacer una comparativa sutil de personas que tenían experiencia y otras que quizás no. Y se daba que como Cross Andes y el Ultra es nuevo, sí, en general todos son deportistas nuevos, pero acá en Chile esta fue la primera carrera de muchos. Entonces, claro, el chileno quizás podía que no tuviese toda como tan analizado. ¿Tenías un plan B? Porque, claro, hay una selección heterogénea, buen mix de corredores. La primera pregunta que me hice, yo dije, ¿qué hubiera pasado si uno de ellos hubiera dicho, oye, ¿sabéis qué? No voy, el kilómetro 10, no sé, me pasó, que bueno, que no le haya pasado algo trágico y en el fondo, ¿sabéis qué? Y se me acabó uno y la mesa queda media coja. Hay una conversación previa de preproducción con los protagonistas, te vamos a seguir, te molesta si te vamos a seguir porque en realidad voy a competir. O sea, ¿cómo esa conversa también cómo me olvido que hay una cámara y me van a hacer algunas preguntas cuando, no sé, yo me imagino en el kilómetro 180 no tengo muchas ganas de hablar. Así que, ¿cómo fue esa conversación? Pucha, es bien ligera la conversación realmente, porque claro, también pasa que si tú vas y le dices a alguien como, oye, te vamos a seguir todo el tiempo en la carrera, le estás generando una expectativa gigante, lo quieras o no, igual pasa a afectar la carrera. Hay una diferenciación también que yo hago, es que yo soy consumidor de material externo de este tipo de carrera, yo pedaleo gravel, soy ciclista también de años, entonces también tengo como esa seminoción interna de que, como dónde están los límites un poquito de hasta dónde poder llegar. Las conversaciones siempre yo las hago muy ligeras. Sí, vamos a estar siguiendo, pero tampoco está la expectativa final. Es como, sí, puede que salgas. Siempre es un puede que, puede que, puede que. Y claro, en ese puede que no hay tanta presión. Y si, por ejemplo, se llegase a bajar uno el primer día, es parte de la historia también. No hay nada de malo. Es una historia que hay que contar porque, o sea, te diría, ¿a cuántos les pasó eso, cachai? Es mucha gente que se retiró de Cross Andes. Entonces, es parte de una Cross Andes también. En este caso no se dio, pero podría haber pasado. O sea, tuvimos el caso igual de Ashley, ¿cachai? Que igual en el fondo fue una baja. Son parte de la historia realmente, ¿cachai? Y es bueno mostrarlo también. Como que no era un conflicto realmente. O sea, mientras haya como un relato, creo que es interesante igual. ¿Cómo fue ese proceso de construcción? ¿Iban con preguntas preelaboradas y después hubo una limpieza, eso? ¿Cómo fue ese trabajo más de copy, por decirlo de alguna manera? Siempre hay una idea previa realmente. O sea, siempre hay como una intención. Siempre hay una búsqueda, creo yo. Siempre están las ideas o conceptos que uno está buscando y que cree son parte. Y ahí es cuando uno dice como, sí, esta es la base, pero tampoco cerrarse a eso. Entonces igual hay que ser muy de saber visualizar, creo yo. Siempre hay que estar muy atento también. Y en ese aspecto el diálogo siempre se genera como... Yo siempre intento como de no intervenir mucho realmente. O sea, siempre hay que intentar como que el otro pueda básicamente soltar todo y uno no taponear las ideas, básicamente. Porque como que acá hay una búsqueda en el fondo. Y en esa búsqueda, si tú eres a veces muy insistente, puede que sea muy pregunta-respuesta. Y eso, por lo que, no sé, por mi know-how de tiempo para atrás, de eventos y cosas así, a mí nunca me ha servido. ¿Sí? Onda, mi trabajo nunca ha sido de televisivo como prensa, por ejemplo, que el prensa da lo mismo si aparece la voz, por ejemplo, y en el fondo ahí está el concepto clave, a veces en la pregunta y el otro responde. Siempre he intentado que ojalá la persona pueda decirme la idea y yo básicamente no aparecer. Pero claro, eso es también formación, como que creo yo de mucho tiempo quizás intentando que las personas sean las que hablen, no uno. No se muestre un poco la idea de uno, como que sean las personas hablando la idea principal. Tú haces ciclismo de montaña, me contabas recién que haces gravels, por ahí te he visto también en unas clínicas, unos talleres, lo practicas, también has estado, como bien sabemos todos, en el mundo, en otras disciplinas, en el mundo del trail running, de la montaña, de ultradistancia también. ¿Qué grado o qué factor de importancia le das tú a esto de saber el cómo, de saber un poco, entender un poco las dinámicas de cómo la gente anda, cómo capturarlo, cómo no, y como dices tú, cómo no interferir y cómo ser ese excelente micrófono que está ahí y como que le habla silenciosamente, porque nunca se le hizo una pregunta, o sea, no fue como dices tú, una entrevista, hola, ¿cómo está la carrera? No, fue como alguien le preguntaba y aparecía una respuesta, ojo con eso, porque también es importante decirlo, era como, sí, la verdad es que yo no decía, bueno, ¿y qué pasó? O sea, ¿en qué minuto le hizo la pregunta? En realidad, yo ya me la hice, como que ese clic es fantástico.
¿Cómo se logra eso? ¿Cómo se llega a eso? Lo que te decía, o sea, ¿qué factor de importancia le das tú a eso de venir del mundo de la vida al aire libre, conferencias, eventos y todo? Pucha, yo creo que es bien importante realmente. Creo que para mí es una diferenciación igual que alguien haga deporte y trate de documentar deporte. Siempre para mí va a ser una diferenciación porque hay un entendimiento distinto. No está a veces esa idealización de algo, sino que tú ya pasaste por un proceso que quizás queréis reflejar o que en el fondo ya estás envuelto en un mundo también. Tú bien sabéis que yo soy amigo de personas que en verdad están locas, ¿cachai? Así como, no sé, o que corren porque quieren básicamente, que no necesitan de carreras para hacer cosas gigantes. Entonces como que esa fue mi formación también. Me ha tocado ver de afuera también mucho eso, ¿cachai? En el fondo la esencia del deporte está en probar los límites, más que en meterse una carrera para hacer algo, sino que en el fondo es como una cuestión muy personal, casi como de adentro, de una búsqueda. Como esa es mi formación también semicultural, como de un microespacio, creo que eso también es lo que intento proyectar siempre. O sea, que a veces no necesitamos tanto, ¿cachai? Y carreras sí son súper importantes, pueden llegar a cambiar vidas, pero son pocas las que pueden llegar a hacer eso. Para mí, Across Andes es una carrera de esas, que en el fondo pueden llegar a cambiar una vida. Pueden volcar un año de una persona a una carrera, ¿cachai? Y es un proceso gigante. Hay otras que son de un fin de semana y son muy comerciales. Hay otras que son muy diferenciadoras. Así que realmente ahí es donde el ultra creo que juega un rol súper heavy, que en el fondo cambia vidas. Uno no se da cuenta, pero cambia vidas. Me ha tocado estar en carreras afuera, por ejemplo, que 500 kilómetros por relevo. El speech de ellos jamás dice cómo te vamos a cambiar la vida, pero te aseguro que cualquier persona que fue y estuvo en eso piensa distinto. Son detalles sutiles y en el fondo como que creo que el estar dentro genera eso, ¿cachai? Como tener una visión más particular quizás. Que tampoco está mal la otra, creo yo. Solo que es una diferenciación, básicamente. Y el mundo del ultra, si bien el deporte tiene muchos atributos positivos, algunos súper esenciales y otros más evidentes, como la salud, el bienestar, etcétera, esto de estar presente también es importante. Me da la impresión, y quiero preguntar tu opinión, de que el mundo del ultra, si bien tienes amigos muy locos que llevan sus límites un poquito más allá, son precisamente las personas que nos dicen, bueno, él pudo, se puede. Y debe haber otra persona que dice, bueno, si él pudo, bueno, a ver cómo yo también puedo. O sea, a lo mejor no hago esta locura de correr 1000 y algo kilómetros de forma autosuficiente, que es una locura, pero a lo mejor puedo partir con otras cosas. Pero sin lugar a dudas, en mi opinión, y quiero saber la tuya, es inspiración pura, ¿no? Sí, tal cual. Creo que eso también es una parte muy fundamental del documental para mí, inspirar. Para mí la esencia de mi trabajo básicamente es ese. O sea, a mí me importa mucho la naturaleza, me importa mucho el deporte. El deporte me ha entregado mucho. Ojalá poder inspirar a que todos puedan hacer esto. Y tratar de mostrar que en el fondo los que corrieron Across Andes había de todo básicamente. Que no eran superhumanos haciendo algo, sino que también había personas que les costó mucho y que pudieron. Eso es muy importante, en el fondo, que estos personajes también puedan lograr llegar a personas quizás comunes, transversales, quizás gente que quizás ni siquiera está haciendo deporte y pueda decir como, pucha, sí, ¿sabes qué? Voy a intentar y voy a empezar a motivarme y a hacer cosas. Como que es para mí, si se logró eso, para mí ya está pagado. Creo que eso es lo importante. En la construcción de la historia, yo te lo comenté apenas había terminado la exhibición del documental, te dije, Andrés, ¿supiste mantener la atención así como un volantín o como una vela así en todo momento? Y tú me dijiste un par de cosas que quiero que a lo mejor nos puedas compartir. Y me dijiste, fue un gran desafío, y otro gran desafío también era cómo no hacerlo tan secuencial de ir del punto A al punto B, que era lo, digamos, evidente, tenías que completar el circuito. ¿Cómo fue ese trabajo de poder ir manteniendo, mezclando las historias y los sinsabores que también provocaron? Hay gente, como tú bien dices, que vio y interrumpía su participación. Susan Barraza estuvo pero ahí, a un pelo, a un hilo de poder decir, ¿sabéis que no voy? Y no me acuerdo el nombre del personaje en español, que en un principio parecía súper duro, pero al final él era puro amor, y uno dice, wow, y yo creo que mucha gente te lo expresó, pero ¿cómo fue esa tensión y esa mezcla de manejar los tiempos? Un documental, y como cualquier historia, creo yo, te tiene que mantener atento. Nuestra tendencia actual es tener que mantenernos atentos y por eso también es tan complejo como creo aceptar este tipo de trabajos que son largos y grandes, porque nuestra cotidianeidad es Reels, 1 minuto de atención. Creo que eso hay que llevarlo a un documental y ahí es donde se pone complejo. ¿Cómo hacer que alguien no se aburra con 30 minutos? Y en eso al final está
el desafío más grande, que es cómo pongo estas historias en paralelo para que vayan todos teniendo cierta atención, incluso cuando unos están en el kilómetro 100 y otros están en el kilómetro 900 a punto de llegar. Ahí es cuando la historia creo que cobra mayor importancia. Cuando tú estás contando una historia y no estás contando simplemente una carrera. Tú te estás relacionando con personas que están pasando por procesos. Y ahí es cuando en el fondo empezáis a ese tirada floja entre marcas, entre organizadores de eventos, que acepten que en el fondo esto va a ser distinto, porque realmente lo vamos a mostrar distinto. No queremos mostrar todo, sino no se va a mostrar todo. Acá vamos a mostrar simplemente a las personas siendo personas. Para mí eso es lo importante. Y tratar de que en el fondo todas las tensiones sean quizás comunes, que similares, mostrar dónde quizás el más pro con el que quizás le está costando mucho, en el fondo todos están pasando por procesos duros, ¿cachai? A sus distintos niveles. Y eso es el ultra también, o sea, al final, como bien Tomás lo dice, todos tienen su propio croissant, ¿cachai? Y en el fondo para todos va a ser duro, a distintos niveles, pero va a ser duro. Esa es un poco también la idea del documental, como mostrar procesos internos más que nada. Y esos procesos internos, como tú bien lo decías, cada uno iba en una distancia diferente. En esa parte más logística, avanzar, retroceder, eso es un plato de tallarines, pero en el fondo, ¿cómo lo fueron solucionando? ¿Ibas acompañado? Cuéntanos un poquito más cómo fue ese equipo de backstage, digamos, de producción. Sí, ahí fue bien loco realmente, porque estaba grabando Guille también. Éramos dos cámaras básicamente, Guille y yo. Y después estaba como en qué nos movíamos. Guille tomó un poco la carta como de moverse con organización, que en lo personal yo siempre trato de evitarla, porque muchos eventos creo que nos ha pasado, nos subimos en autoorganización, hay una emergencia y adiós tu trabajo. O sea, wow, la emergencia es lo primordial y hasta ahí llegaste. Entonces, en eso también fue uno de los requisitos con Specialized, que en el fondo, si querían como un documental, tratar de tener movilización aparte, porque si no, bueno, no íbamos a lograr nada. Y ahí fue cuando entró el J, que era con el que yo estuve básicamente los 7 días manejando, durmiendo poco, pasando de largo, despertando al J a las 5 de la mañana, porque claro, íbamos viendo el race map igual, donde uno va viendo los puntitos donde va, entonces según eso también íbamos viendo como ya, este bomba acá, este va acá, este va acá. Nos separamos, por ejemplo, con Guille ciertos roles como ya, tú quédate en esta parte, yo me voy para adelante. Pero claro, hay un momento en el que en fondo, bueno, es caos. Llegan uno y los otros van en la mitad de la carrera. Eso significa que está ya 300 kilómetros, 400 kilómetros de distancia. No hay nadie cerca. Está pasando algo que sabéis que es importante y, bueno, tenéis que correr, básicamente. Y, bueno, con J era chistoso ver nuestro punto, porque nosotros también teníamos un rastreador. Era chistoso ver nuestro punto porque era un auto errático, así como básicamente dando vueltas en todos los sentidos, para, bueno, a veces agarrar, no sé, 5 minutos de material. Pero sí, se vuelve una locura, pero ahí es donde también el equipo es mega crucial en todo, no solamente como en poder moverte, también en soporte. Con el J, bueno, pasamos 7 días en el fondo hablando 24 horas, cansado, yo raja, él durmiendo poco, yo también durmiendo poco. Esa es la parte entretenida al final. Bueno, me imagino que iban en una camioneta, iban con alguna bicicleta de apoyo. ¿Cómo era esta ferretería, digamos, que llevaban? Sí, realmente primero tomamos una bicicleta porque habían unos sectores que se decía que iban a estar malos, que quizás era más fácil pasar en bicicleta. Como yo siempre he movido en bicicleta con cámara, en verdad dije ya, llevo una bicicleta total, una bicicleta asistida, para este tipo de carreras son perfectas. Terminamos no usándola en nada. Realmente como habíamos pasado la mitad de la carrera, no la habíamos usado, ya habíamos pasado por la parte más técnica y fue como ya, sabes que bajémosla porque en verdad la estamos puro maltratando. Terminamos por hacer todo en auto, ¿no? En el auto de Specialized básicamente se hizo casi todo. Me colgaba por la ventana, creo que hay unas fotos colgando en la ventana ahí grabando. Entre las paradas que uno a veces ya, hay unas que son planeadas, pero hay otras que son arriba del auto, entonces iba pasando de todo realmente. Cada corredor, cada rider es una carrera de autosuficiencia, o sea, tienen cierto tiempo para poder completar la distancia y cada uno decide cuándo duerme, cuándo come, etcétera. Por lo tanto, puntos de control, que deberían ser como los estratégicos, que sabías que iban a pasar por ahí, sin interferir en ese diálogo que tú planteabas, sin lograr interferirlos o interferirlas a ellas, también porque eran 2 hombres y 2 mujeres, estamos hablando específicamente de los protagonistas del documental. Te acercabas, o sea, vas a parar en algún lugar, tienes planeado ya, porque algunos
me imagino que iban con la ruta más o menos planeada, vamos a dormir tal parte, por ahí escuché que había, no sé, un Airbnb ya listo, o tal vez lo arrendó ahí mismo, andando en bicicleta. ¿Cómo se hacía eso de poder ajustarse a esas paradas? Y se va, ahora voy a dormir y está ya a 100 kilómetros. ¿Cómo se hacía eso? Tal cual, como tú decís, yo sabía que habían puntos que sí o sí tenían que pasar, que eran como los checkpoints. En ese sentido también el mapa para ver los puntitos donde van ayuda mucho, porque en el fondo te dice como con tiempo que pasó por cierto punto. El mapa no es como automático, no es 100% todo el tiempo, sino que va tirando señales como un GPS, cada cierto tiempo como para ahorrar batería y cosas así. Entonces, en el fondo, sabéis que en el fondo por ese punto pasó hace 15 minutos. Entonces, como está la ruta delimitada, vaya esperando algún punto que fotográficamente es atractivo o que sabéis que va a ser duro y que podéis sacar algo. Claro, el pimponeo de palabras es súper escaso realmente, como que yo tengo mucho respeto a los otros competidores. O sea, para mí el intervenir poco es clave, porque para mí es una carrera de autosuficiencia. O sea, acá el corredor va solo y me ha pasado en todas las carreras de mi vida, yo no doy información, ¿sí? Porque cada uno para mí tiene que saber su carrera. En toda carrera uno tiene que ser el informado, el competidor. Y ojalá no tener información extra, ¿sí? Sobre todo en estas que son de autosuficiencia real. Entonces, en verdad, yo lo único que pimponeo es como la información que necesito sacar. Estábamos con ellos 3, 5 minutos, nos íbamos. Sacaba lo preciso y desaparecía básicamente el plano porque puta, para mí así se registra este tipo de carreras, ¿cachai? Son carreras de ultradistancia. Me acuerdo mucho que hubo una polémica hace muchos años con Lyle Wilcox para una carrera larga en que se generó polémica por esto mismo, porque a ella le iban a hacer un documental en la carrera y los otros competidores empezaron a decir que ya el ver a alguien que ellos conocían era desventaja para los competidores, porque en el fondo, sobre todo que a Lyle, la documentalista que la sigue, es su pareja, entonces como que emocionalmente ver a alguien que conoces puede ser un plus, y fue bien polémico, claro, más encima le tocó que fue Lyle, y habían otros corredores que también estaban haciendo otro documental, pero a ellos le dieron mucho más conflicto, les pusieron GPS incluso al equipo de media como para ver dónde andaban y como casi como cuánto tiempo estaban con Lyle. Entonces, como que para mí eso también es verdad, ¿cachai? Porque realmente tu trabajo tiene que ser casi de interferir lo menos posible. Si no, de verdad le estás dando ventaja por sobre quizás personas que se están esforzando el doble o más. Entonces, ese pimponeo que tú me preguntáis era súper, súper preciso. De hecho, generalmente lo hacía en los puntos de checkpoint, que era cuando yo sabía que iban a parar y quizás iban a descansar un poco, siempre lo aprovechaban como para algo más, entonces sacaba un poco de información, le preguntaba si pensaba dormir, dónde, y chao, ¿cachai? O sea, después salía a pillarlo quizás en la mañana, donde me tocara pillarlo a veces, pero un poco eso, ¿cachai? Como que en ese sentido el mapa me ayudaba mucho, pero siempre intenté intervenir lo menos posible. Pero si bien me importaba una historia, hay que también dejar ir. En parte eso para mí es este trabajo, como el de fotógrafo, el de documentalista, porque si te cerráis mucho una idea, podéis perderte un día también. Entonces como que hay que saber ir soltando e ir buscando lo que te vaya entregando también. Oye, qué buen punto tocaste al respecto de esto de ir documentando. Nunca me había reparado en eso, del punto de vista de que somos seres emocionales, ¿no es cierto? Y llegado el momento, con todas las personas que hemos tenido la oportunidad de conversar, de todas las distancias que te puedas imaginar, tú nos conoces, tener un apoyito emocional es un plus. No había percatado, porque claro, tú lo dices, o sea, si más encima es tu pareja, o sea, voy, pero súper acogido, o sea, voy bacán. O sea, ya la competencia no es justa. Qué buen punto, no, la verdad, jamás había pensado y que eso, claro, 5 kilómetros, eso no se siente, pero estamos hablando de 1000. Cuando pasan 100, todo bien, 200, 300, pero ya en el 400, 500 ya el físico ya va, entre comillas, en piloto automático, pero cualquier cosa emocional te puede ir, vais con la cabeza muy abajo, estáis flectado. O sea, es pequeños detalles que esa asistencia o la misma parte más emocional de ir dándote ánimo, claro, nos levanta. Qué buen punto, súper buen punto. ¿Eso es enorme? ¿O lo que tú estabas describiendo recién fue en particular, o hoy día ya tú lo ves en distintos tipos de eventos de esta naturaleza? No estoy 100% seguro si está normado como tal
en Across. Yo soy riguroso simplemente porque tengo el know-how de afuera y porque cacho un poco de este mundo. Según yo, igual creo que está normado. O sea, el que sea una polémica afuera quiere decir que hay restricciones, porque es real. Hay equipos que, puta, te pueden seguir todo el día y noche y buena onda. Si tú como competidor crees que es justo, de ahí hablar de si es legítimo o ilegítimo es distinto. Y también hay corredores que saben esto, entonces ellos mismos a veces como cuando están con media y que saben que en el fondo te están siguiendo mucho, es como, bueno, dame distancia porque me pueden penalizar a mí. En ese caso, por ejemplo, como que me acuerdo que Tomás me lo comentó después, ¿cachai? Como, me acuerdo que me dijo así como, weón, la cagó como hacían la pega, porque, o sea, weón, estaban conmigo 2, 3 minutos, me pinchaban y, weón, desaparecían. No sabía nada más de usted hasta de repente que sos, ¿cachai? Como llegábamos, pum, 2, 3 minutos pinchazo, no, claro, sacamos lo que necesitábamos, desaparecíamos, ¿cachai? Y interveníamos lo menos posible, ¿no? La locación, ¿qué te parece la locación escogida? Porque tú participaste en el primer Across Andes, si mal no recuerdo, no participaste, pensé que habías ido. Me inscribí, creo, habíamos hecho algo ahí con los chicos para correr, Sí, me acuerdo que te vi en la charla. que tenía muchas ganas, pero al final por salud, como que bueno, fue un año pésimo de salud, onda, corría a 100 y me resfriaba, así que definitivamente no podía correrlo. Pero es más que nada porque me llama la atención. Pero por locación lo encuentro increíble. O sea, es que para mí realmente Chile es alucinante completo. O sea, weón, de norte a sur, para mí es perfecto. O sea, y el recorrido que hicieron los chicos, para mí es increíble. O sea, llegar de volcanes a mar es algo que nosotros tenemos súper naturalizado, pero que para un extranjero a veces es absurdo. Yo he estado, me ha tocado estar con grupos de otros países a veces recorriendo Chiloé, Chaitén, a Puerto Vara. Nosotros tenemos ese algo de que tenemos súper naturalizados los volcanes, pero no nos damos cuenta que es absurdo. O sea, es un paisaje que es fuera de lo común. No todos los países tienen la cantidad de volcanes que nosotros tenemos. En un tramo tan corto, poder llegar al mar es como alucinante realmente. Entonces, en ese sentido, creo que el circuito es increíble. O sea, tenéis un poco de todo lo que es esa zona. Un poco de araucaria, un poco de volcanes, un poco de como otro tipo de selva. Pasáis por pueblitos que son a veces chicos. Después llegáis a playas que son medio desconocidas, como Mewin, que son preciosas. O sea, de verdad creo que es un mega circuito. Mega circuito. Muy bien pensado. Oye, en términos de un poquito más técnicos, mencionaste que habían dos cámaras. ¿Qué equipo llevabas? Asumí que eran drones, asumí que eran, ahora que entiendo esto, son un par de cámaras. ¿Qué tipo de cámaras utilizan? ¿Qué tipo de micrófonos utilizan? Porque se escuchaba muy rico, que yo creo que es un factor súper importante. Y también saber, digamos, cómo a la gente que un poco le interesa, oye, ¿qué cámara usaron esta? Oye, si usamos una GoPro tal vez de apoyo, ¿cómo fue ese kit? La que he usado siempre en verdad son las mirrorless, que ahora están muy de moda. Yo uso Sony, Gigi usaba Canon. Eso fue igual medio complejo. De hecho, me costó mucho hacer como algunos, como equiparar ciertos colores o cosas. Drone andábamos creo que como con dos iguales que eran como Mavic Air 2S o algo así, que para mí un drone que funciona muy bien. Y sí, los dos andábamos con micrófono sí o sí. Creo que ella andaba con un Sennheiser y yo andaba con un Rode. Sí, lo que pasa mucho en esto es que al final un documental es audio. Más que visual, a veces la información está en el audio. Es súper importante. Ayer mismo un amigo también me dijo, como Juan, donde se escuchaba muy bien. Y claro, usamos equipo que es súper minimal para un documental. Es que en el fondo yo soy mucho como de una persona que lo haga todo. Esa ha sido mi formación, porque también es más fácil que a veces lo paguen. Es más accesible para uno, porque si no tendría que estar contratando un amigo ingeniero en sonido, a estar haciendo sonido directo, lo cual logísticamente sube los costos. En términos de producción final, claro que es mucho mejor y es el que uno desea hacer, como andar con sonido directo, pero la formación siempre es tratar de hacerlo como con lo mínimo, porque creo que así es como yo me formé y como yo he visto muchos, a veces documentales de otras personas que funcionan en el mismo formato, como de una persona que lo hace todo, básicamente, y tiene que saber un poquito de todo, como saber un poquito de audio, saber un poquito de imagen. Hay setups más cómodos que otros. Por ejemplo, yo soy mucho de cambiar lente a cada rato porque uso lentes fijos. En ciertas situaciones es complejo, pero a mí me da los resultados que quiero. Pero ahí son ya decisiones también personales. Porque para un documental realmente lo que más necesitáis es como tener la imagen y tener buen sonido. Lo otro ya pasan a ser como gustos personales, creo yo. ¿Cachai? Se puede hacer mucho con pocos recursos hoy en día
Y eso es lo bueno, ¿cachai? O sea, hoy día es muy accesible hacer este tipo de producciones. Antiguamente hubiese costado, o sea, mucho equipo, muchas personas. Hoy en día tenemos la gracia de que alguien puede hacer cosas muy interesantes con muy poco. Y ahí está lo rico, ¿cachai? Que en el fondo ahí también entra la creatividad, porque al final todos tenemos casi las mismas herramientas, pero cómo usamos las herramientas creo que es como lo que diferencia también. El apoyo a los drones lo encuentra que ha sido un plus en los últimos años, sobre todo en lo que es vida al aire libre, naturaleza, deporte. Sí, yo creo que en verdad llegaron a igual cambiar harto la perspectiva. Yo soy mucho del tipo de foto que, por ejemplo, me gusta que las personas sean lo menos posible, lo más chico dentro del plano, que todo sea más naturaleza. Y eso el dron lo logra súper bien. Ahora, creo que también hay que saber cuándo y cómo. Por ejemplo, claro, esa sección como intro con las araucarias o cosas así, o sea, creo que desde abajo es bonito, pero un dron lo magnifica de una forma pero increíble. Nos da esa otra perspectiva que no tenemos tan común, ¿cachai? Que es el plano de los ojos, básicamente. Que siempre que en el fondo la imagen te saca un poco de este plano, como que ya es llamativa, porque en el fondo te está entregando otra perspectiva. Eso el dron lo mejora al 200%, porque en el fondo es una imagen aérea que antiguamente hubiese sido un helicóptero en una producción. Hoy en día podía hacerlo básicamente con respeto, donde sea, porque yo también, o sea, creo que hay que ser súper profesional. Yo generalmente, para mí, esto es pega y por eso lo levanto, pero creo que también debiese estar un poquito más regulado, porque hoy en día cualquiera levanta un dron, ¿cachai? En cualquier parte, en cualquier parque, incluso, y no sabéis para dónde se va ese material. Yo siempre lo intento hacer en situaciones como puntuales, como un documental, como algún trabajo que está asociado a mostrar naturaleza, que sabéis que está como, que va a tener un canal de distribución, que no va a quedar en mi red, que no va a llegar solamente a las personas que me siguen, sino que en el fondo va a ser como canalizado para que más gente se pueda inspirar y venir a este lugar. Creo que hay que igual ser medio un poco majadero en que hay que tener un poco de respeto con eso, porque un dron sí o sí también genera un impacto en el medio ambiente, sobre todo en los lugares que nosotros estamos muy habituados a estar, ¿cachai? ¿Cuáles fueron los aspectos más difíciles que tuvieron que sortear en lo que es la producción? Porque después me imagino que en la postproducción el tiempo era el factor más crítico. Sí, yo en verdad creo que lo más complejo puede ser las distancias. Pensando en terreno, pueden ser las distancias, puede ser el tiempo de que es una carrera non-stop. Entonces, en el fondo, uno también tiene que estar un poco en esa sintonía de non-stop. A veces alguien puede salir a las 4 de la mañana. Es como cansancio físico, básicamente, ¿cachai? Yo quedé muy cansado personalmente después del evento. Quedé muy, muy agotado. No solo físicamente, sino como mentalmente. Son 7 días que estáis trabajando intenso 24/7 básicamente, entonces que hay como con un semi-burnout medio heavy. Y después yo tengo la otra complejidad de saber llevar mis pegas del día a día y estar realizando un documental. Y ahí es cuando en verdad se puso más complejo. Y ahí fue donde en el fondo el tiempo se fue aplazando y aplazando para tener quizás un buen resultado, porque si no, yo podría haberlo sacado rápido, pero quizás no hubiese sido el mismo resultado final. Y lo otro es que tampoco teníamos un real apuro al comienzo, porque nos pusimos como una fecha tope al comienzo, que yo la puse de hecho, que fue así como ya, bueno, saquémoslo rápido, porque así también ayuda a las inscripciones, pero realmente lanzaron la carrera y tenían como todo vendido en la primera semana, básicamente. Entonces ahí como que después dijimos, ya, no es necesario, centrémonos en que sea bueno y ahí vemos cuando lo sacamos y en ese se fue aplazando, pero creo que, o sea, el resultado ya está y en verdad como que la reacción creo que ha sido súper interesante. El tiempo que se demoró está pagadísimo en el fondo cuando veis la reacción, cuando veis también un buen evento de lanzamiento, ¿cachai? Donde podéis interactuar con la gente ahí mismo y ver las reacciones, creo que es impagable. A mí, de verdad, el evento de lanzamiento también me dejó así, pero maravillado, porque creo que se la super jugaron, como como lo dije también ahí en la presentación, mega jugado el lugar, como un lugar tan transversal como el Cerro San Cristóbal, que es donde pasa y pasa, así, pasamos todo, básicamente. O sea, ¿quién no va a ir a un San Cristóbal a hacer deporte, cachai? O sea, es como un lugar icónico. Y hay tener un lanzamiento de ese nivel ahí, a todos, cachai, o sea, abierto a público, en el fondo con inscripción previa, pero abierto a público. Te lo encuentro súper bien jugado también por la marca. El día acompañó y también lo hicieron coincidir bien con el lanzamiento de la bicicleta de gravel, la Diverge STR. Demasiado bien pensado, como a mí me gusta mucho a mí me gustan los productos en general, o sea, yo ando en bicicleta, entonces
nada más rico que ver una bicicleta físicamente, sobre todo si es nueva. Y si la bicicleta está relacionada con el tema también de un documental, creo que calza perfecto. Súper bien planeado, súper bien planeado. Me gustó mucho. Oye, hablando de temas, algo que lo tengo anotado acá y dije que no se me tiene que olvidar, creo que también fue una parte esencial. Tú de alguna manera diste una pista. El audio es súper importante. La banda musical, esa música, esos violines, esa parte, digamos, tienes un secreto bien guardado, no sé, algún familiar que toca, no sé. ¿Dónde está eso de tun, 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 subir, bajar? ¿Dónde están esos violines? ¿Cómo la...? ¿Por qué se pensó en las cuerdas? Porque, no sé, a lo mejor uno puede decir guitarra eléctrica, no sé, pero ¿cómo fue esa? No, eso yo creo que es simplemente gusto personal. O sea, aquí no hay ningún secreto. O sea, creo que si te metí a YouTube hoy en día, estamos casi todos usando la misma música porque bueno, la acabo que es escaso pillar buena música que se pueda usar en producciones. Yo pago licencia en verdad por esa música porque como trabajo con marcas no me voy a arriesgar a usar música que esté con derechos de autor. Claro, pago mi licencia, ahí tengo un banco de música que puedo utilizar y de ahí en verdad hay que rebuscarse la que uno quiere y les gusta para poder usarla y para mantener este ambiente que uno quiere también. Si bien personalmente soy muy de guitarra y tarros, de mi gusto personal, para lo que yo edito me gusta darle quizás otro ambiente, me gusta mucho como ese como piano o detallitos así más sutiles. Creo que el deporte también te entrega eso, ¿cachai? Creo que hay una lista para todo en los deportes. Ambientarlo como tarro, ambientarlo como darle una pausa. Como hablaba un poco adelante también de este ítem Reels, creo que esa es una mirada, pero también puede ser la otra, como que puede ser muy tranquilo y te va a gustar igual. El deporte da para todo el estilo musical, para todo el espectro. Across Andes creo que tiene la intensidad de carrera que en el fondo lleva la música también que la acompaña. Es un poquito eso. Siempre la música está relacionada sí o sí con la intención que uno quiere aportar y con la que vaya de mano con el concepto que estáis hablando. Pero es eso al final. Ahí están también las decisiones. ¿Tú haces un remix de audios o hay una composición larga que tiene de alguna manera sus tiempos o tú les vas dando, porque hay una intensidad en eso, porque de repente van subiendo, 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 de repente bajan y de repente se mantienen? Realmente es como una mezcla, porque hay situaciones y situaciones, y hay situaciones también dentro de la música. Hay canciones que permiten contemplar y quizás una voz que se escuche clara, y hay otras que no, entonces como que ahí hay que ir equilibrando, de verdad, en la postproducción siempre es un ítem. Está el ítem primero editar, está el ítem después colores, está el ítem audio, está el ítem, bueno, de repente detallitos, ¿cachai? Las gráficas. Entonces, en verdad, todo tiene un tiempo. Y claro, el audio sí o sí la tiene. En sus pausas, en hacer calzar, en que a veces los cambios se generen junto con algo, ¿cachai? Que el clima acompañe tal parte. Sí o sí, en una producción así está todo pensado, todo tiene un porqué, básicamente. Como que realmente ese es como el secreto más grande. O sea, siempre hay un detallito. Si tú crees que, oye, esto calzó justo, sí, es porque calzó justo. O sea, todo te estaba diciendo que tenía que calzar, o sea, la música, la situación, como todo, Y si todo tiene un espacio, el silencio también tiene un espacio. tal cual. Pero ahí también varía mucho de la persona, del director, de qué intención quiere. Hay situaciones que a veces con silencio basta y sobra. Como que son intensas en sí mismos, entonces a veces no requieren nada más. Ponerte una música suave de fondo está más que bien. La situación ya puede ser compleja, entonces quizás no necesitáis mucho. A veces el sonido raw de un clip también es música en sí mismo, o sea, que rico escuchar cómo anda la bicicleta con el piso, la respiración, detallitos. Son decisiones al final, como personales. Cada uno sabe como que qué quiere en el fondo mostrar o intencionar. Bueno, Andrés, te quiero agradecer enormemente la conversación contigo. Creo que era un pendiente, sin lugar a dudas. Cuando yo estaba viendo el documental dije, esto tiene que pasar, tenemos que compartirlo, tener esta conversación con los directores, con los documentalistas, conocer esos insights. Te vamos a pedir ahí algunas imágenes. Ahora que sabemos que el documental está en internet también para que la gente pueda ir recreándolo. Pero sobre todo agradecer la posibilidad de conversar contigo, que nos contaras esos secretillos, porque cuando empiezas a hablar ahí como que uno empieza a viajar y empieza a entender. Yo ahora entiendo o me imagino esa locura de 7 días del auto para allá, para acá, de no dormir, de entender, ya, ¿y a dónde vamos ahora?
Y cuando uno ya duerme poco, como que los cables se empiezan a cruzar. Entonces, muy bueno el trabajo, felicitarlo. Y conocer finalmente qué estás ahora y qué viene un poco para adelante contigo. Muchas gracias por las palabras, Edu. Bueno, ahora en el fondo, a mí en verdad me atrapa mucho la máquina, como que yo tengo mis clientes fijos mensuales, entonces en verdad, primero son como mi primera línea de respuesta es a ellos. Próximamente creo que, me voy a Fireflies que van a hacer en Tortel. Hay un Fireflies de Tortel a Cochrane, como un glaciar. Creo que nos vamos a eso en un par de semanas. Y después vuelvo a Cross Andes, así que esos son como, bueno, de ahí nos vamos después a Navarino con Pablo, y de ahí me voy a un tour que tengo con unos mexicanos que hacen como experiencia de running, 5 días de running, viene gente de otros lados y hacemos un circuito que es como por Chiloé, Chaitén, Puerto Vara. Como cada día son 15 a 20 kilómetros de trail run, básicamente. Una mega experiencia. Y con eso es mi cambio de año, básicamente. Paso año nuevo con ellos. Una bonita forma de iniciar el año ahí en un campamento. Bueno, o tal vez en una cabaña ahí en el sur, donde el clima ni siquiera a veces te anuncia, llueve nomás, pum. Sí, la última vez que hicimos ese, que fue hace como pre-pandemia, parece, nos tocó como en Hornopirén, año nuevo. Todo bien tranquilo y bien, bien bueno. Andrés, un millón de gracias. Te dejo aquí los segundos para poder despedirte, pero muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. A ti, Eduardo, muchas gracias. Y bueno, muchas gracias también a todos los que hicieron posible este documental. O sea, faltaría tiempo igual para todos los nombres. Specialized, creo que se la mega jugó los chicos de Aventura 2 por hacer en verdad la carrera. Muchas gracias porque, bueno, épica inspiración por sí. Y todos los que estuvieron acompañándome también en el proceso, muy agradecido. Muchas gracias por el espacio, Eduardo. Que esté muy bien. Chao, chao. Chao, chao.